Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta noche de recarga de nuestra fe en el Señor. El día de hoy nuestro tema está orientado a fortalecer nuestra confianza en el Señor. Y, vamos a apagarle el volumen a esto. Les decía que nuestro tema es fortalecer nuestra confianza en el Señor. Y eso, para ello vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, en el Salmo 4. El Salmo 4 es un salmo de confianza en el Señor, precisamente para fortalecer la nuestra. Pero antes de ello, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe un momentito en oración ahí donde usted se encuentre. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que nos permite reunirnos, Señor, después de un día que tú hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti. Un día, Señor, en el cual tú has bendecido la obra de nuestras manos, nos has fortalecido, nos has provisto, Señor, nos has dado salud, gozo, paz, Señor, y cuantas cosas corresponden a esta salvación tan maravillosa que tenemos en ti. Ahora, Señor, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra confianza en ti, sembrando esta palabra en nuestros corazones para que produzca mucho fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Así como también te pedimos, Señor, que toda fortaleza, todo argumento y toda altivez, es decir, mentiras que se levanten en contra del conocimiento tuyo y que nos estén impidiendo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sean derribadas, destruidas, arruinadas, Señor, arrancadas por tu Espíritu Santo de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a comenzar leyendo el Salmo número 4, lo que dice la palabra de Dios en ese Salmo hermoso y maravilloso. De la palabra dice el salmista: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como vemos en este salmo, en el versículo 2, vemos que el salmista estaba recibiendo ataques de parte del enemigo a través de personas que se prestaban para ese ataque. Pero al final del salmo él dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ese vivir confiado significa vivir en la confianza de ti, en la confianza de nuestro Padre, en la confianza de nuestro Dios. Y esa confianza viene de la experiencia de David en anteriores oportunidades, cuando estaba en angustia y el Señor lo hizo ensanchar. Recordemos una cuestión acá que es importante. Cuando la palabra de Dios dice en el en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, pero Dios va a usar esas aflicciones para darnos victorias. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. También en la palabra, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10, la palabra de Dios dice
que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes tiempos, pero que el Señor va a obrar a través de esas pruebas, a través de esas tribulaciones, para fortalecernos, afirmarnos, perfeccionarnos en Él, es decir, para que maduremos, para que crezcamos en Él. No, cuando vienen los tiempos de aflicción, cuando vienen los tiempos de ataque, cuando vienen los tiempos de adversidad, no deberíamos desanimarnos, más bien deberíamos animarnos y fortalecernos en la palabra de Dios, en la obra que el Señor va a hacer en nuestras vidas, porque el Señor siempre va a obrar a nuestro favor en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Cuando esas situaciones, cuando estas adversidades vengan en contra de nosotros, lo primero que necesitamos hacer para fortalecer nuestra confianza en el Señor es, primero que nada, guardarnos del enojo. La tendencia cuando estamos frente a alguna adversidad, frente a alguna situación negativa, a veces la tendencia es a enojarnos, a molestarnos en sobremanera por esas adversidades. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que si bien nos podemos molestar, no deberíamos pecar enojándonos, y mucho menos con la ira y enfrentar las cosas con violencia. Más bien, la palabra de Dios dice que no permitamos que esa molestia se convierta en enojo, y mucho menos que el enojo nos dure hasta después de la noche. Ya entrada la noche, dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando estamos en esas situaciones contrarias, lo que menos debemos hacer es darle lugar al diablo con nuestro enojo, en primer lugar. En segundo lugar, también necesitamos guardarnos del afán, presentando nuestras peticiones delante del Señor para con esa situación. Esa es otra arma que el diablo trata de usar en contra nuestra cuando estamos en alguna dificultad. Si no logra enojarnos, entonces va a tratar de afanarnos, o va a comenzar por afanarnos, y si no logra que nos afanemos, va a tratar de enojarnos. Es decir, va a usar cualquiera de las dos cosas o las dos al mismo tiempo. Sin embargo, la palabra en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, nos recuerda qué hacer cuando estamos afanados. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, lo que la palabra de Dios nos enseña acá es que si estamos afanados por alguna situación contraria, por alguna aflicción, entonces que presentemos nuestras peticiones al Señor, pero no que las presentemos de una manera mecánica o sin fe, sino que las presentemos con fe. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el Señor nos escucha, que el Señor responde nuestras oraciones, y que el Señor va a responder las oraciones siempre en función de lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. Entonces, como sabemos que Él nos escucha, como sabemos que Él nos responde, entonces cuando presentamos nuestra petición delante de Él, lo que podemos hacer o lo que necesitamos hacer además es fortalecer esa fe, dándole gracias al Señor por anticipado de la respuesta que Él nos va a dar. Y eso va a llenar nuestro corazón, esa fe va a llenar nuestro corazón de paz, y va a hacer que nuestros pensamientos perseveren en el Señor, en lugar de estar perseverando en el problema, en la situación contraria, en la aflicción, en el ataque del enemigo. Y la tercera cosa que necesitamos hacer es armarnos con toda la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, nos enseña que la palabra lo siguiente, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor
y en el poder de su fuerza. Ese fortalecernos en el Señor es fortalecernos en la palabra, porque al fortalecernos en la palabra nos fortalecemos en la confianza del Señor, porque la palabra trae fe a nosotros, y la fe es confianza, es certeza, es convicción en el Señor. Entonces, cuando estamos en aflicción, lo primero que necesitamos, o en alguna situación de adversidad, ataque o lo que sea de una obra del diablo en contra de nosotros, lo que necesitamos es fortalecernos en el Señor, fortalecernos en la palabra para fortalecer nuestra fe, número 1. Y número 2 dice, y en el poder de su fuerza, es decir, en la comunión del Espíritu Santo. Recordemos algo que es muy importante: el Espíritu Santo es el poder de Dios operando en nosotros. Además, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos recuerda la palabra y por lo tanto nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Aparte, es nuestro ayudador en toda debilidad, es nuestro defensor, es quien nos recuerda la palabra y nos enseña las cosas que habrán de venir. Entonces, por ello también necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. No solo fortalecernos en la palabra de Dios, sino fortalecernos en la comunión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también, al igual que la palabra, nos va a llenar de fe, nos va a llenar de confianza, nos va a llenar de fortaleza para enfrentar cualquier adversidad que tengamos enfrente. Aparte, dice la palabra que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y una de las cosas que siempre va a querer hacer el diablo es cegarnos, es que nos apartemos de la palabra de Dios, que nos enfoquemos no en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, en lo terrenal, en las circunstancias, en las situaciones adversas, en lugar de fijarnos, de poner nuestra atención y nuestra mirada en las cosas del Señor. Y entonces acá nos está hablando, nos está recordando de que nuestra lucha no es contra las personas o contra las circunstancias, sino contra los que están detrás de esas circunstancias o detrás de esas personas, que son los demonios que nos quieren cegar, y quieren hacer que pongamos la mirada en esas cosas en lugar de poner nuestra mirada en el Señor, en su palabra, en su Espíritu Santo. Y entonces, por lo tanto, necesitamos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y notemos algunas cosas que conforman o que constituyen la armadura de Dios, aparte de las que ya mencionamos. Dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra. Ceñidos nuestros lomos significa estar parados firmes en la palabra de Dios. Por el otro lado, que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia? Es la justicia de Dios sobre nosotros, que nos fue dada por la gracia, por medio de la fe, cuando fuimos salvos, y una justicia que permanece con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. No es una justicia para un momento, sino es una justicia para todo el resto de la vida. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, errores, fracasos, etcétera. Por eso podemos estar libres de toda condenación, de toda culpa, de toda acusación, de todo juicio del diablo. Y cuando vienen las circunstancias adversas, normalmente los espíritus demoníacos vienen y nos quieren tirar un dardo de que es por nuestra culpa, que es por nuestra insuficiencia, que no somos verdaderamente hijos de Dios, que no somos salvos. Y eso lo vemos como ejemplo en la palabra. ¿Cómo fue que tentó a Adán y a Eva? Diciéndoles: miren, no, ustedes no son como Dios, cuando hagan lo que yo digo serán como Dios. ¿Y qué le dice a Jesús también? Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. O sea, el diablo siempre va a venir a tratar de probarnos con eso, pero si estamos nosotros armados
con la coraza de justicia, y la coraza es la que protege el pecho, protege el corazón. Si estamos firmes en que usted y yo no solo ya recibimos la justicia de Dios, fuimos declarados inocentes y justos delante de Él, sino que además de ello, esa justicia de Dios es permanente para con nosotros. Entonces guardaremos nuestro corazón de toda acusación, de todo juicio, de toda culpa, de toda condenación que el diablo quiera traer a nosotros como consecuencia de la situación adversa que estamos viviendo. Aparte dice: cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra vez, esto tiene que ver con la palabra, el apresto del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio nos revela la justicia de Dios. Pero además de ello, es el Evangelio de la paz. ¿De qué paz? De que fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús para tener paz con el Padre, paz con el Hijo, paz con el Espíritu Santo, y para tener paz en todas nuestras relaciones, porque una de las cosas que las pruebas, las aflicciones, etcétera, tratan de también hacer con nosotros es que nos peleemos con Dios o nos peleemos con la gente, nos irritemos, etcétera. Pero si nos paramos en el Evangelio de la paz, en el apresto del Evangelio, que es el Evangelio de la paz con Dios, de la paz con el prójimo, de la paz con nosotros mismos, entonces vamos a poder afrontar todas esas situaciones negativas en nuestra vida. Aparte dice que tomemos el escudo de la fe, y el escudo de la fe viene por la palabra de Dios. Aparte del yelmo de la salvación, y la salvación la tenemos por Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, y por el Espíritu Santo, y además la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. O sea, si vemos toda la armadura de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Necesitamos estar llenos de los conceptos de la palabra de Dios para afrontar cualquier ataque del enemigo, y eso es desarrollar nuestra confianza en Dios, confianza en su palabra. Recordemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho, y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Por el otro lado, Malaquías 3:6 nos enseña que Dios no cambia, y Hebreos 13:8 también nos enseña que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, lo que dice su palabra es la verdad. Lo que dice su palabra es firme. Lo que dice su palabra se va a cumplir. Nuestra confianza debe estar en el Dios que dijo su palabra. Y nuestra confianza se desarrolla a través de creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Él, es la que nos muestra quién es Él. Entonces, cuando usted y yo estamos armados de la palabra de Dios, nada ni nadie nos va a poder mover de nuestra confianza de que el Señor tiene nuestra vida bajo control, y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Él, que es en Cristo Jesús, y en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Vamos viendo tres cosas para fortalecer nuestra confianza en el Señor. Primero, guardarnos del enojo. Segundo, guardarnos del afán, presentándole nuestras peticiones al Señor. Tercero, armarnos con toda la armadura de Dios, que implica la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y la cuarta cosa es creer la palabra de Dios. La Biblia dice claramente: el justo vivirá por la fe. Y vivir por la fe es vivir por la palabra, vivir en creer la palabra y en obedecer la palabra. El justo vivirá por la fe significa que nuestra mirada
debe estar puesta en la palabra, no en las circunstancias. Las circunstancias son temporales, las circunstancias cambian a cada rato, mas la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios no cambia. Por lo tanto, nuestra seguridad, nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios. Necesitamos pararnos en la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Jesús, lo que nos enseña Jesús en la parábola de los dos cimientos. Son dos casas, una que está sobre la roca, otra que está en la arena. Cuando la casa está sobre la arena, vienen tempestades, tormentas, vientos, lluvias, etcétera, y arrasan la casa. Mientras la que está, tiene sus cimientos en la roca, vienen las mismas cosas, pero la casa permanece inconmovible. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con el cimiento sobre la roca y el cimiento en la arena? El cimiento en la arena son aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden y no la obedecen. Mientras que el que funda su casa sobre la roca es el que entiende la palabra, oye la palabra, la entiende y la pone por obra. Es decir, si vemos acá toda nuestra vida, la palabra de Dios nos está enseñando que gira no alrededor de las circunstancias, no alrededor de nosotros mismos, no alrededor de nuestros deseos, sino alrededor de aquel que es nuestro Dios y alrededor de la palabra. Nuestra vida debe ser una vida cristocéntrica, y decimos que nuestra vida como creyentes es una vida cristocéntrica, pero una vida cristocéntrica es una vida fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios. En Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, el unigénito del Padre es la encarnación de la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús y la palabra son lo mismo. Si somos cristocéntricos, deberíamos ser palabracéntricos. No puedo decir que amo a Jesús si no amo la palabra. No puedo decir que estoy en Jesús si no estoy en la palabra. Estar en Jesús es estar en la palabra. Es poner nuestra vida en el cimiento de la roca y la roca es Cristo. Entonces, estamos viendo cómo fortalecernos en el Señor para poder tener victoria sobre todas las circunstancias adversas de nuestra vida, porque en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos ha dicho que no nos afanemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces lo que vamos viendo que necesitamos en primer lugar es guardarnos del enojo, en segundo lugar guardarnos del afán, en tercer lugar armarnos con toda la armadura de Dios, en cuarto lugar creer en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Y fe y confianza son términos sinónimos. Si yo tengo fe, tengo confianza en el Señor. Y la confianza es seguridad. Entonces, si tengo fe, tengo confianza, tengo seguridad, me voy a mantener firme en lo que dice la palabra de Dios y voy a terminar teniendo victoria y venciendo toda circunstancia que se pueda presentar en contra mía en el transcurso de mi vida. Y la última cosa que fortalece nuestra confianza en el Señor es dar gracias a Dios por todo, estar en comunicación con Él en todo tiempo y estar siempre gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18, que demos gracias a Dios en todo, que oremos sin cesar y que estemos siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios. Dar gracias, estar en comunión constante con Él y estar siempre gozosos. Y el estar siempre gozosos es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10,
que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando estamos bajo ataque de cualquier tipo en nuestras vidas, lo que necesitamos es esa fortaleza. Y esa fortaleza, como ya vimos, va a venir de no enojarnos ante la circunstancia y la situación, de no afanarnos ante la circunstancia y la situación, de llenarnos de la palabra de Dios y de recordar con la armadura de Dios, de fortalecernos en la palabra, en la salvación, en la justificación, en la paz que el Señor nos da, en el poder y también fortalecernos en el poder de su fuerza, creer y seguir creyendo a pesar de las circunstancias, porque nuestra confianza en el Señor se afirma a través de la palabra. Y por el otro lado, dar gracias al Señor siempre, estar siempre gozosos en comunión con Él. Tenemos que evitar a toda costa la tristeza, porque la tristeza es un mal que apaga nuestra alma, que apaga nuestro gozo, nuestra paz, nuestra justicia, todo. La tristeza es como un veneno de áspid. En la palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que no dejemos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque esa nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, es decir, su bendición, su victoria, etc. Ahora, la palabra, es interesante que la palabra que en el original en griego se usa para amargura es la misma palabra que en griego se usa para el veneno del áspid. El áspid es una especie de víbora que vive alrededor del Mediterráneo, y la característica de esa víbora es que su veneno va directo al corazón para paralizar el corazón. Y recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. La debemos guardar del veneno, de la amargura que inmoviliza nuestro corazón. Y la amargura viene por falta de perdón, viene por la tristeza, la decepción, la depresión, el desánimo, por cualquier emoción negativa. Entonces necesitamos, por eso la palabra de Dios nos dice que estemos siempre gozosos. ¿Por qué razón? Porque si estamos siempre gozosos, en primer lugar, el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Si estamos siempre gozosos, no va a haber lugar para la amargura, por lo tanto no va a haber nada que inmovilice nuestro corazón. Vamos a tener vida, porque del corazón mana la vida, y vamos a tener victoria en todas las circunstancias. Luego, estas son las armas de las que Dios nos ha dotado para fortalecer nuestra confianza en Él, para enfrentar cualquier situación adversa. Y como esto es tan importante, quiero repetirlo. En la repetición está el que se nos quede mucho más fácilmente, se nos fije en la memoria, pero también en el corazón. Cuando estamos frente a una adversidad, no permitamos que nos domine el enojo, ni que nos domine el afán. Llenémonos de la palabra de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo para llenarnos de su poder. Aparte de ello, fortalezcamos nuestra fe creyendo en lo que dice la palabra a pesar de las circunstancias, y estemos siempre gozosos, dándole gracias al Señor por todo, y principalmente no le damos al Señor las gracias por la circunstancia adversa, pero le damos al Señor las gracias por lo que Él va a lograr a través de la circunstancia adversa, por la victoria que nos va a dar, por la fortaleza que nos va a dar, por la madurez que vamos a ganar, y porque eso es un avance, un paso adelante en los propósitos de Dios, para que se cumplan en nosotros esos planes de bien y no de mal que Él tiene para cada uno. Aparte de ello, hay una cosa importante acá en el Salmo 4 que viene detrás de las armas, digamos, que nosotros usamos contra el enemigo, y es que dice la palabra: sabed pues, en el versículo 3 dice: sabed pues
que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Nuestra confianza en el Señor se basa en estas dos cosas. En primer lugar, que somos hijos de Dios, que el Señor nos ha escogido para él. La palabra de Dios dice hay varias cosas. La primera de ellas dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ese regalo maravilloso. Somos escogidos de Él. Él nos escogió para Él. Aparte de eso, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios. No solo nos escogió para sí, sino que además nos escogió como sus hijos. Y Él, como buen padre, siempre está al cuidado de sus hijos, siempre es nuestro guardador desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121, versículos del 1 al 8. Pero no solo nos escogió, mire lo que dice en la segunda línea, dice: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Esta es este pasaje nos está dando la certeza, la seguridad, la convicción de que el Señor escucha nuestra oración. Y no solo la escucha, sino que Él la responde. Porque el oír, cuando nosotros le clamamos a Él, está ligado a lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces por este pasaje podemos estar seguros que el Señor oye cuando le clamamos a Él. Pero también por el Jeremías 33:3 podemos estar seguros que el Señor responde nuestra oración, responde nuestro clamor y nos da la victoria total. Es importante que usted y yo nos fortalezcamos en una identidad que tenemos en Cristo, y es la identidad de ser justos por un lado y de ser hijos por el otro lado. ¿Qué significa ser justos? Porque ahí es donde el diablo muchas veces nos ataca. Ser justo significa es aquel que en primer lugar ha reconocido el señorío de Cristo y sus pecados han sido perdonados y ha sido declarado no culpable de pecados, inocente delante de Dios, y no solo una vez, sino de una vez para siempre. Recordemos algo: el perdón de pecados, la salvación y el perdón de pecados es un don de Dios. Y la palabra de Dios dice que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. O sea, el Señor nos dio el don de la salvación por gracia, por medio de la fe, y ese don es irrevocable. Quiere decir que nuestra salvación es irrevocable, en primer lugar. Y si nuestra salvación es irrevocable, significa que usted y yo hemos sido declarados justos, porque el Señor es el que pagó ya el precio de nuestras condenas, de nuestros pecados. Por lo tanto, somos inocentes y el inocente es declarado justo delante del Señor. Número 1. Y número 2, significa que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, estamos bajo el cuidado perfecto de Él como un buen Padre. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que somos piadosos. Y el ser piadoso significa que somos buscadores de Él, buscadores de su corazón, buscadores de su persona. Somos adoradores de Él, estamos en el proceso de convertirnos en esos adoradores que Él está buscando, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. El hecho de que seamos justos y el hecho de que seamos declarados piadosos y que seamos declarados fieles significa que necesitamos, y no solo ya lo somos espiritualmente, ya lo somos en el mundo espiritual. Ahora necesitamos manifestar eso a través de los hechos de nuestra vida en la vida
terrenal. Necesitamos entonces manifestar una transformación de nuestras vidas, porque el señorío de Cristo viene a transformar nuestras vidas. Necesitamos buscar de Él, porque nuestra nueva naturaleza demanda de Él. Nuestra nueva naturaleza vive de la comunión con el Señor. Hay algo que es importante verlo acá, y nos vamos a ir al libro de Génesis. Cuando vemos en el libro de Génesis, las plantas surgen de la tierra, los peces surgen del agua, los animales mamíferos, digamos, o terrenales, terrestres, surgen de la tierra. ¿Y qué quiere decir que surjan del agua, o que surjan de la tierra, o que las plantas surjan de la tierra? Significa que su sustento, su vida, depende del elemento al que les dio origen. Esto quiere decir que las plantas dependen de la tierra para su sobrevivencia. Los animales terrenales dependen de la tierra para su sobrevivencia. Los peces dependen del agua para su sobrevivencia. Ahora apliquemos eso al ser humano. El ser humano fuimos hechos del polvo de la tierra y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestro cuerpo necesita de lo físico para sobrevivir, pero nuestro espíritu necesita del aliento de vida de Dios para sobrevivir, para desarrollarse. Y ese aliento de vida es su palabra también, y su Espíritu Santo. Es decir, necesitamos de esa comunión con el Espíritu Santo y de esa comunión con la palabra para fortalecernos en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se vaya desarrollando. Y recordemos que la palabra también nos enseña que nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día, pero nuestro hombre interior debería irse fortaleciendo de día en día. ¿Cómo? A través de la palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través del aliento de vida de Dios, que es su palabra, porque cuando hablamos, lo que sale es aliento a través de que pasa a través de nuestras cuerdas bucales y produce las palabras. Por lo tanto, aliento de Dios es su palabra, pero aliento de Dios también es el Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a irse al cielo después de su muerte, dice la palabra de Dios que antes de que eso sucediera, Él sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles para que lo recibieran. Y ese soplo es aliento de vida. Por lo tanto, el aliento de vida que usted y yo, del que usted y yo dependemos, es la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Por eso la palabra en muchos aspectos, y lo vamos a encontrar en muchísimos pasajes de la Biblia, nos habla de tener comunión con el Espíritu Santo y de meditar en la palabra y estudiar la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual depende de eso. Nuestra vida física depende del alimento terrenal, pero nuestra vida espiritual depende de que nos alimentemos del aliento de vida que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No dejemos, no por fortalecer nuestro cuerpo y enfocarnos en las cosas terrenales, descuidemos las cosas espirituales. Las cosas espirituales son más importantes que las terrenales. ¿Por qué razón? Nuestro cuerpo tiene una duración específica, pero nuestro espíritu va a vivir eternamente. Deberíamos darle mayor cuidado al espíritu que al cuerpo, porque el cuerpo se va a quedar acá. Cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo diferente, un cuerpo renovado, un cuerpo resucitado, un cuerpo revitalizado, no el mismo que murió, pero nuestro espíritu sí va a seguir siendo el mismo que tenemos hoy, el que vamos a tener en la eternidad. Por lo tanto, necesitamos fortalecernos. Es más importante fortalecer lo espiritual que lo físico. Las dos cosas hay que hacerlas, pero nuestra prioridad debería estar en fortalecer nuestro hombre espiritual en lugar de nuestro hombre exterior. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, nos está hablando
Fíjese lo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, el pan es insuficiente para la vida del hombre, es decir, el pan es menos importante para la vida del hombre que el pan de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Eso es más importante que la comida física. Deberíamos darle más importancia a nuestra comida espiritual, que es la palabra de Dios, y la comunión con el Espíritu Santo, que nuestra comida física. Muy bien, entonces fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra confianza en el Señor a través, vuelvo a repetir, de cuando viene y aún antes de la adversidad. Mire, el soldado, déjeme decirle algo aquí también. El soldado, para ir a la guerra, se prepara, se entrena antes de la guerra. El soldado no va a la guerra a entrenarse. El soldado va a la guerra cuando ya se entrenó. ¿Qué significa eso para nosotros en términos espirituales? Usted y yo necesitamos prepararnos antes de enfrentarnos a la guerra. Antes de que venga el día malo, antes de que vengan las circunstancias adversas, usted y yo necesitamos estar entrenados. ¿Y cómo nos entrenamos? A través de las pequeñas cosas de la vida que nos van sucediendo en la vida. Cada pequeña cosa que nos va sucediendo en la vida es un campo de entrenamiento. En el Señor lo pequeño importa, porque si no le ponemos atención a lo pequeño, eso pequeño se convierte en un gigante. Goliat, antes de ser un gigante, fue pequeño. Lo dejaron crecer y se convirtió en un gigante. Las cosas pequeñas que nosotros no le ponemos atención en nuestras vidas, tarde o temprano se van a convertir en cosas grandes que nos van a arruinar la vida. La palabra en Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice, las zorras pequeñas echan a perder las vides. Es decir, aprovechemos a entrenarnos para enfrentar las adversidades en las cosas pequeñas de la vida. ¿Cómo? No permitiendo que nos enojen, no permitiendo que nos afanemos, combatirlas, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, es decir, fortaleciéndonos en la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo, alimentando nuestra fe con la palabra de Dios todo el tiempo. Recordemos que la fe es confianza y la fe viene por el oír y el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Y en quinto lugar, que le demos gracias al Señor por todo, que tengamos comunión con el Señor en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, poniendo nuestros pensamientos en Él, y que seamos agradecidos con Él en todas las cosas. Y nos fortalezcamos en nuestra identidad como hijos de Dios, fieles, justos y piadosos. Que fortalezcamos nuestra identidad, y eso a pesar de nuestras fallas. Usted y yo somos hijos de Dios, somos justos, somos fieles y somos piadosos a pesar de nuestras fallas. Lo importante no es fallar. Eso no debe determinar nuestra identidad, porque la palabra de Dios dice que Dios no dejará caído al justo, y además que el justo podrá caer varias veces, pero el Señor lo levantará. Entonces lo que necesitamos es fortalecer nuestra identidad en el Señor, y cuando fortalecemos nuestra identidad como hijos de Dios, como justos, como fieles, como piadosos, cualquier tropiezo inmediatamente lo vamos a resolver y vamos a seguir adelante. No nos vamos a quedar caídos ahí. Vamos a ir creciendo en eso hasta que cada vez sean menos todas esas fallas que podamos tener. Si nosotros tenemos una buena identidad en el Señor, vamos a vencer todas las adversidades, todos los errores, todos los fracasos, todos los pecados, todas las malas decisiones, etcétera. Las vamos a vencer, y no solo las vamos a vencer, van a ir en disminución completa en nuestras vidas. Pero necesitamos fortalecernos en el Señor, fortalecer nuestra confianza en el Señor, y recuérdese, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Su palabra es la verdad.
Aparte, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y por lo tanto podemos confiar permanentemente, plenamente en su palabra. El mejor testimonio de la verdad de la palabra de Dios es nuestra vida. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hasta aquí, hasta ahora, eso corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el mejor testimonio de la verdad de la palabra de Dios es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que le invito a fortalecer nuestra confianza en el Señor para poder mantenernos firmes en el día malo. El Señor es absolutamente confiable, su palabra es absolutamente confiable, Él no miente, Él no cambia, Él es el mismo. Y una cosa que es igualmente de importante, Él nos ama con amor eterno, nos ama como hijos, nos ama de una manera que nuestra mente no es capaz de comprender, pero que es un amor perfecto, un amor pleno, un amor infinito, un amor permanente que no cambia. Recordemos lo que dice la palabra en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Y Lamentaciones 3:22-23 dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y que el Señor permanece fiel con cada uno de nosotros. Así que tenemos suficiente donde poner nuestros pies para que nuestra confianza en el Señor cada día se vaya fortaleciendo, vaya creciendo. Y recordemos algo: el Señor tiene perfecto control de nuestras vidas. Al Señor no ignora nada de nuestras vidas y Él quiere llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora. Si Él tiene contados nuestros cabellos, si Él tiene contadas cada una de las lágrimas que hemos derramado, quiere decir que el Señor tiene cuidado de nosotros aún en los detalles más pequeños. Y si tiene cuidado de nosotros en los detalles más pequeños, lo tendrá en los detalles grandes también. Así que, mis amados hermanos, a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, a fortalecer nuestra confianza en Él para vencer toda adversidad, toda situación contraria y para ir avanzando cada día hacia el cumplimiento de sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Muy bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, les prospere, tengan una linda noche, que esta palabra quede sembrada en sus corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de su nombre. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión, que el día de mañana sea un día de bendición y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones, que tengan una linda noche y gracias por conectarse nuevamente.